mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Madre mía, esta noche saldré de nuevo a las calles para exigir dignidad en los barrios de una ciudad consumida por la ira y por el odio. Esta noche la efervescencia de los hechos reclamará mi voz para gritarle arengas y madre a esos que alguna vez yo vi con respeto y admiración, a esos que con el pasar del tiempo fueron construyendo en mi ser ese fastidio que hoy me hace verles como enemigos y que me hace sentirles el odio que les tengo. Ya sabes de cuáles hablo, ¿no? De la policía, esos mismos que se escudan tras el Dios y patria, un Dios que no conocen, una patria que no sienten, un arma que apuntan contra su propio pueblo, contra sus madres, contra sus hermanas y contra sus hijos. Mientras entre vidrios rotos, ladridos de perros, gritos de compañeras y lamentos de madres desgarradas, estos hombres que arrodillaron sus cabezas para proteger a un gobierno infame quieren imponer por encima de todo la fuerza antes que la justicia, la manipulación antes que la verdad. Por todos y cada uno de los que juraron proteger y terminaron matando, como nos están matando hoy. No, madre, tal vez yo no conozco a ninguno de los 55 que ya se nos fueron, ni a Dylan tal vez lo conocí, ni a Juliet, ni a Javier, apenas sé de ellos que eran estudiantes, abogados, buenos hijos, buenas hijas, amorosos, amorosas, que dejaron desolados a 2 o 3 hijos y que su sangre sirvió para ilustrar las botas de los héroes de la patria. Esa sangre que se regó en cada calabozo, que incineró las pieles de nuestros hermanos en Soacha, manchó los barrotes de las cárceles y salpicó a toda Colombia. Madre, no me pidas que no salga, no me pidas más que yo no salga. Yo también tengo pánico, también escucho los disparos, los estoy escuchando en este mismo momento. Escucho a los disparos de los gases, veo desfilar al escuadrón de la muerte con sus matrimonios, huelo la sangre en el ambiente, la imagino correr por el borde del andén en busca de alguna alcantarilla, perderse en la falta de empatía de Colombia y llegar al océano de desinformación creado por los medios y sus lacayos. Así es, Vicky, Néstor, Gustavo, Juan Diego, Salud, Yamit, Claudia, Luis Carlos, toda esa mano de sarta de hijueputas mentirosos que te mienten y te manipulan, madrecita. Apaga ese televisor y asómate a la ventana, a la realidad. Es esta, la oscuridad antes del amanecer, la realidad de mi país, y debo estar en la realidad, debo luchar en ella. Debo luchar en ella y no perderme en los callejones del conformismo. Debo salir a la avenida grande donde todos ellos están. Sí, mis amigos, los vándalos, la primera línea, los que ahora veo con respeto, son los que quiero seguir y con los que quiero luchar. Caer, si así la bala del opresor lo determina. Así como están cayendo mis compas, allí como acabó de caer un compa. ¿Por qué los llamo vándalos? ¿Que por qué nos llaman vándalos? Yo no sé, madre, así nos dicen todos. Así nos dicen todos. Y yo creía que vándalo era el que robaba. El que saqueaba el erario público. O el que esperaba la oportunidad para llenarse hasta el alma de mermelada y limpiarse las obras con el dinero para los pobres. Pero a ellos les llaman políticos, a ellos les llaman doctores, generales, capitanes, ministros y presidentes. Y si a ellos se les derrumbó un puente y se les agrietó una represa, no creo que unos cuantos edificios les importen, pero creemos que es fundamental dejar un mensaje. Sí, madre. Sí, familia, hay que quemar los CAIs, porque allá solo violan, matan y torturan. Si esas paredes representan la institución de mierda que representan estos policías, demolerlos es lo mínimo que el pueblo va a reivindicar. No llores, madrecita, de verdad no llores, que si mi cabeza ha de recibir el metal caliente, escupido por el arma que el Libertador les pidió no apuntar contra mí, yo la recibo sin miedo. Yo la recibo sin miedo. Miedo y terror están sintiendo ellos porque la alcantarilla ya rebosó y nuestra sangre no será ignorada. No moriremos entre barrotes, no moriremos solos.
Moriremos como vándalos orgullosos, defendiendo nuestro pueblo, defendiendo nuestra dignidad, nuestra lucha, nuestra libertad en los barrios y en las calles de esta gran avenida. Mientras leíamos este poema, acabo de caer un compa de la primera línea golpeado allá en la cabeza. No llores, mamacita, no llores, madrecita, que esto es por ti. Muy buenas noches para todos los que nos están escuchando en estos momentos, acompañándonos en esta nueva edición de Vanguardia Obrera. Hoy es 28 de junio. Estamos completando 2 meses, 61 días más exactamente, desde aquella jornada que nadie se esperaba que iba a trascender cuando se generó un movimiento contra una reforma. La bandera de tumbar la reforma tributaria, pero que tenía detrás de tumbar esa reforma toda una gran contradicción, toda una acumulación de problemática social en todos los terrenos, de la salud, de la educación, de la comida, de los asuntos más básicos de nuestra población, y que eso se convirtió simplemente en una razón de más, en esa gota que rebosó la copa y que prendió en todo el país un gran paro nacional. Ese gran paro que hoy cumple 2 meses y que tiende, según las condiciones que se están presentando, a desarrollarse con más fuerza, a extenderse en el tiempo, a profundizarse y sobre todo, ¿por qué? Porque no se han solucionado absolutamente ninguno de los problemas fundamentales, porque estamos enfrentando a un gobierno asesino, a un gobierno terrorista, a un gobierno criminal que está vinculado directamente con la mafia, con lo más podrido de esta sociedad. Pero que valientemente hoy tenemos que destacar que ha emergido de las entrañas del pueblo una juventud guerrera, esa juventud obrera que ha osado levantar la cabeza, levantar sus puños, pararse firme contra este gobierno déspota. Y esa juventud es a la que hoy queremos rendirle un homenaje en esta nueva edición de Vanguardia Obrera, porque ha sido precisamente la punta de lanza de esa gran manifestación y de esta lucha que continúa. Por eso hoy contamos con la presencia de 3 de esos valientes luchadores, de esos jóvenes guerreros que están en las calles y que hoy nos acompañan gustosamente en este programa de Vanguardia Obrera. Saludamos entonces a Alice, a Carlos y a Yusei, y que también nos acompañan obviamente con el siempre presente en este programa, el compañero José. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes de entrar en materia, de hablar del papel de la juventud en este paro, vamos a hacer el acostumbrado desarrollo de las principales noticias de los últimos días. Invitamos a la compañera a que nos lea ese resumen de las noticias de la semana. Muy buenas noches. Nuevamente en esta edición del programa vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias más relevantes de la semana. En cuanto a lucha de masas en el ámbito nacional,
En el marco del paro nacional, continúan las manifestaciones, protestas, bloqueos y enfrentamientos directos contra las fuerzas asesinas del Estado burgués. La juventud, a lo largo y ancho del país, ha enfrentado directamente a las fuerzas asesinas del SMAT, a los agentes policiales y a los civiles armados que, como paramilitares, han actuado disparando con armas de fuego contra la humanidad de los manifestantes. También, decenas de mujeres han sido torturadas y abusadas sexualmente en medio del paro, lo que es una poderosa razón para sostener la lucha directa del pueblo contra el régimen narcoparamilitar de Duque. El terrorismo de Estado ha quedado al desnudo en estos 2 meses en que los jóvenes, principalmente, han enfrentado con valentía al Estado de los ricos. En cuanto a la guerra imperialista, la OTAN, que reúne a los países imperialistas y otros aliados estratégicos de los Estados Unidos, se reunió el pasado 14 de junio en Bruselas para continuar los preparativos de una nueva guerra mundial interimperialista. En dicha reunión se renovaron los ataques contra las otras 2 grandes potencias imperialistas que están en fuerte contradicción con el país norteamericano, Rusia y China. Del primero, dijeron que se sienten muy preocupados por su fortalecimiento militar en diferentes partes del mundo. Y de China, se pronunciaron en el sentido de que es un riesgo para la seguridad, que ya se encuentra en el ciberespacio. En África, azúcar. Una nueva guerra mundial es producto de la profunda crisis en que se encuentra el capitalismo, y que tiene como una de sus posibles salidas ahogar al mundo en medio de una nueva guerra mundial que enfrente pueblos contra pueblos de diferentes países, lo que puede traer consigo la destrucción del planeta Tierra. Si a la guerra reaccionaria no se le opone la guerra revolucionaria, por lo que es deber del elemento consciente organizar no solo partidos revolucionarios en cada país, sino la nueva internacional comunista basada en el MLM, para oponer a las agresiones imperialistas, la lucha armada de los pueblos del mundo. Respecto a el Estado y las contradicciones de las clases dominantes, la llamada alcalde alternativa, Claudia López, prohibió las manifestaciones y concentraciones en los portales de Transmilenio de Suba y Las Américas. Por un lado, la del Partido Verde ordenó el uso brutal de la fuerza contra los jóvenes, que principalmente se concentran a diario para protestar contra el régimen narcoparamilitar de Duque. Y por el otro, la autodenominada alternativa ordena desbloquear a sangre y fuego las vías para garantizar el orden normal de la sociedad capitalista, garante de los derechos y privilegios de la burguesía y los terratenientes. Sin embargo, los jóvenes han hecho caso omiso de los alaridos de Claudia López y se han mantenido en las calles con las ollas comunitarias, con los bloqueos interminentes, porque el pueblo no se rinde, carajo. En cuanto al partido, en su página web, la Unión Obrera Comunista, MLM, dio un parte sobre la asamblea que realizaron este mes. Allí se refrendó la táctica revolucionaria de la organización contenida en los documentos de enero de 2020. La táctica revolucionaria y las tareas de los comunistas en la situación actual, y que se refrendó en julio de 2020 en el folleto Los desafíos del proletariado revolucionario en tiempos de pandemia, los cuales los invitamos a leer y a difundir ampliamente, pues entre otras ideas, condensan las causas de la crisis económica capitalista que viene desde 2008 y se agudizó con la pandemia del COVID-19. Lo que ha generado crisis social a nivel mundial y que debe ser convertida en crisis revolucionaria por medio del elemento consciente, y que en Colombia le exige a los revolucionarios aunar esfuerzos para construir el partido político del proletariado,
como parte de la nueva internacional comunista basada en el MLM, dispositivos necesarios para organizar la revolución proletaria mundial que destruya el sistema capitalista imperialista y construya sobre sus ruinas el socialismo y el comunismo a nivel mundial. Muchas gracias. Lo más destacado de la semana. En la vanguardia de los combates callejeros, los jóvenes han aprendido con letras de sangre que en Colombia, como en los demás países, la sociedad se divide en clases enemigas, unas que explotan y oprimen y otras explotadas y oprimidas, sometidas al hambre, la miseria, el destierro y la muerte. También que las clases dominantes y su Estado no están interesados en ayudar al pueblo. Pero ¿frente a qué camino seguir para lograr que sus sueños sean realidad? Las diferentes clases sociales les prometen salidas, algunas de ellas que los condenan a seguir en la misma condición de opresión y explotación. ¿Qué salida les proponen los comunistas? Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Firmes en la vanguardia de los combates callejeros. Muy bien, nuevamente entonces saludamos a la audiencia que ya empieza a acompañarnos con sus opiniones. Los invitamos a que compartan el enlace del programa para que llegue a mucha más audiencia. Necesitamos ampliar esa cobertura, necesitamos que más gente tenga la posibilidad de participar en el conocimiento y en el análisis de la realidad nacional e internacional y de lo que se nos está presentando en estos momentos, particularmente en Colombia, que es una situación especial, una situación diferente, fuera de lo común, fuera de lo cotidiano. A todos los que nos están acompañando precisamente en este chat, los invitamos a que den sus opiniones. Saludamos a Luis Enrique Rodríguez, que nos hace una pregunta muy interesante. Ya ustedes la pueden mirar ahí y que realmente tiene un asunto muy clave ahí que nos compete y que tiene que ver en especial precisamente con el programa de hoy. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente hay en estos momentos una lucha, hay una lucha general por la mayoría de la sociedad, por la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque tenemos que derrotar a un régimen, porque tenemos que derrotar las medidas económicas, políticas y sociales que se están enfrentando. Y lo que se está presentando en estos momentos, en esta realidad de hoy, es que hay dos caminos para enfrentar a ese régimen. El camino de las elecciones, el camino de los que están llamando a acumular fuerzas y simplemente reducirlo todo al problema de las urnas, pretendiendo hacer ver que este es un Estado que le puede servir a resolver las necesidades de la población. Y desde muchos puntos de vista y en muchos aspectos se ha explicado y se pueden encontrar cantidad de artículos en las páginas del periódico Revolución Obrera de por qué el Estado actual es un Estado inservible, es un aparato que no le sirve a la sociedad, que no está hecho, no está diseñado para resolver los problemas de la sociedad, y se ha demostrado efectivamente no solamente aquí en Colombia, donde incluso ya se han tenido alcaldes, se han tenido gobernadores de la supuesta izquierda y que no han resuelto absolutamente nada, y no por mala voluntad, sino porque materialmente es imposible, porque es un aparato que no permite solucionarlo, porque la única manera de arrebatarle al régimen las reivindicaciones de la población es en la lucha, es en la calle, es con el paro, es con afectar la producción, la plusvalía, la ganancia de los ricos, y ese es el camino, esa es la disputa que hay en estos momentos precisamente de eso que hemos llamado los dos caminos. Y el pueblo está poniendo ese camino, y son las masas las que están poniendo esa medida de la lucha
con ese gran paro que se está desarrollando en estos momentos. Ese es el camino que estamos trasegando, esa es la lucha y ese es el tema que hoy nos tiene en estos momentos aquí, en esta nueva versión del programa, y por eso hoy queremos destacar el papel que está jugando la juventud obrera en eso. Entrando en materia ya en concreto, es importante que podamos notar cuáles son las características que tiene esa juventud que está participando. Y por eso invito a los compañeros a que nos refiramos a este tema, ¿sí? Quiero invitar inicialmente al compañero José para que nos comparta algunas opiniones al respecto. Bueno, buenas noches nuevamente. Sí, en general se reconoce que el protagonista principal de la gran rebelión popular, del levantamiento o el estallido social, como se le ha llamado también, es la juventud. Pero la juventud no existe en abstracto. La juventud está dividida también en clases sociales. Una parte pertenece a la burguesía y los terratenientes, otra parte a la pequeña burguesía y la gran mayoría pertenece al proletariado o la clase obrera. Y es justamente esa juventud obrera la principal protagonista de la gran rebelión popular. ¿Quiénes son los jóvenes que están combatiendo, que han resistido todo este tiempo, que mantienen combates permanentes incluso en la noche con las fuerzas represivas? Básicamente son trabajadores, desempleados, subempleados y estudiantes. Es decir, gente que estudia, que trabaja, que tiene hijos. Con una característica muy especial. Una gran parte son desplazados e hijos de desplazados. Es la juventud para la cual la actual sociedad capitalista no ofrece nada. Y su situación se ha visto mucho más dramática a raíz de la crisis económica del 2008, al agravamiento de la crisis social mundial y que ahorita fue agudizada al extremo por la pandemia. Eso le da unas características, la composición de ese gran movimiento de la juventud, proletaria fundamentalmente, y explica ciertos comportamientos, incluidos los combates en la noche. Muchos les han dado los consejos: no salgan a pelear en la noche, que en las noches les dan tiros. Pero, ¿qué hacen los trabajadores jóvenes después de la jornada laboral? Como el jovencito que mataron en el portal de Suba. Venía de trabajar. Muchos hacen esto. Salen de su trabajo, salen del estudio y salen a combatir. Esa es una gran parte de los asuntos que explican también por qué se ha mantenido y por qué están en la calle a pesar de que el régimen reculó, echó para atrás la reforma tributaria, guardó el proyecto de reforma a la salud, prometió matrícula cero, ofreció dádivas y asuntos para el empleo de la juventud. ¿Por qué la juventud se mantiene en la calle? Pues bien, esa juventud, una gran parte decía que es desplazada, que ha sido víctima de la guerra contra el pueblo. Fueron despojados, sus padres asesinados, sus hermanas, sus madres violadas. Y llegaron a las ciudades a seguir resistiendo y a seguir aguantando la persecución de la policía contra los vendedores ambulantes. A vivir todo el tiempo a merced
del proletariado en activo en las ciudades y una parte de esa juventud que realmente no tiene absolutamente nada que perder. Incluso el miedo ya lo había perdido. Y eso explica por qué jovencitos se rasgan la camisa frente a los tombos, y me disculpan la expresión, y dice: dispare, hijo de puta, aquí estoy, y a pecho descubierto se enfrenta a un tombo de la policía disponible. Explica también esa radicalidad y ese odio de clase que ha sido descargado contra los símbolos, contra los representantes del gran capital, contra sus masacradores, contra sus opresores, contra la gente que los desarraigó, contra la gente que los despojó de todo. Y algunos idiotas condenan a esta gente y le dan consejos a una gente, y malos consejos a una gente que definitivamente se hastió de este sistema miserable y que quiere construir un mundo distinto. Y han recibido el apoyo de sus hermanos mayores, de sus papás, de sus mamás, entre otras cosas. Hay una parte de mamás jovencitas que están participando en la primera línea también. Y existe de conjunto un clamor y una decisión firme de ponerle fin a la dictadura de la mafia y al régimen terrorista. Se sumaron, por supuesto, las familias, las mamás, el resto de la clase en los barrios populares y toda la gente que odia al régimen, y explica por qué incluso sectores de la pequeña burguesía, de los artistas, de la gente de la ciudad, de los campesinos, de los indígenas, también participaron en el levantamiento y han participado en el levantamiento. La sociedad está cansada de cerca de 20 años del régimen de la mafia y el paramilitarismo, y se ha propuesto derrumbarlo. Esa es la pelea que está en la actualidad y que le propone a la juventud dos caminos. No luchen, les dicen del CNP, hagamos manifestaciones pacíficas, artísticas, culturales. No salgan a pelear, les dice el señor Petro. Vayan y escriban la cédula. En esas andan en estos días, todos, bregando a convencer a la juventud de que cese de combatir. E indudablemente la juventud tercamente se mantiene en el camino correcto, como lo demostró hoy, en contra de todos esos malos consejeros, se mantiene en las calles y ahorita está combatiendo en las calles, en las diferentes partes del país. La juventud ha sido más sabia en eso y advierte la posibilidad, no solamente su sentir ni su necesidad, sino advierte la posibilidad de derrotar al régimen, y tiene la razón en eso. Yo creo que ese es el punto de partida que nos puede explicar varios de los asuntos de cómo están las cosas y el fondo de lo que se está peleando en el actual levantamiento popular, que si bien en las últimas semanas ha tenido un rebalse, no quiere decir que se haya acabado. Simplemente es un proceso natural, normal, de cansancio de las masas, pero los jóvenes no se han cansado. Pero sí se necesita trabajar más intensamente para que no queden separados del resto de la clase,
y del resto de las masas. Eso es lo que yo tenía que decir, pues, como introducción al problema que nos ocupa hoy. Claro, y es bien importante entender la situación. Nosotros nos hemos referido en otras ocasiones, el programa anterior casualmente hablábamos de lo fácil que es hablar de un paro general indefinido cuando el paro ya está, de apoyar el paro cuando ya existe, de sumarse a la lucha cuando las masas están luchando, de ver que hay un surgimiento o un desarrollo en lo profundo de la población y una tendencia general hacia el paro cuando el paro se impuso. Entonces, en los días grandes de esos días destacados del paro, entonces todos hablaban de que sí, de que hay un paro, de que esto se levantó, de que hay que echarlo para adelante, de que hay que empujarlo, y hasta los petristas se sumaron a eso, ¿sí? Y en los días que eso baja, entonces ya renuncian, ya reculan, ya dicen que no hay condiciones, ya dicen que no hay que empujar la lucha, ya dicen que no hay con quién, ya dicen entonces que hay es que prepararse para ir a las urnas. Es que el problema es que las contradicciones en la sociedad no se mueven de esa manera. Precisamente la gracia está en comprender las tendencias de ese movimiento. Y lo decíamos la vez pasada. Esto puede reventar y nuevamente coger un pico en la lucha pasado mañana. Así como por la reforma se presentó el 28 y se levantó y nadie lo esperaba, ¿sí? Y ahí es que estar con la tendencia y el papel precisamente del elemento consciente está en vincularse a ese movimiento de masas, a eso que llamamos movimiento espontáneo, y empujar con la conciencia a lo más avanzado, estar adelante del movimiento y no a la cola, no atrás, ¿sí? Ahora, no confundamos la conciencia del partido, de la organización política, de los comunistas, ¿sí?, con ese desarrollo de la conciencia que se va dando en las masas, ¿sí? Claro, cuando se crean, por ejemplo, cuando se crean órganos de poder de las masas, cuando se habla de asambleas populares, cuando se habla, incluso recordando pues los soviets en la Unión Soviética, en Rusia, ¿sí? ¿Quiénes lo componían? Pues lo componían obreros absolutamente de todas las tendencias, campesinos, soldados, de todas las tendencias y posturas políticas. Absolutamente de todas, incluso muchos que no tenían mucho conocimiento de la política, porque el poder de las masas es así, ¿sí? Pero se trata precisamente es de que el elemento consciente, los comunistas, se vinculen allá y ganen la dirección de eso, ¿sí? Es así que se construye el poder desde abajo, y en eso es en que estamos. Y precisamente hablando de eso, de esas formas, de eso que se está desarrollando y que muchos de nosotros no creían hace 61 días que eso podía suceder, ¿a quién le cabía en la cabeza que pudiéramos hablar hace 60 días de formas de organización dentro de las masas, construyendo poder? ¿Sí? Construyéndolo, es que es una cosa que se está dando y la gente está luchando por eso, ¿sí? Entonces, ¿a quién se le ocurría eso? Pero es algo que se está construyendo y tenemos que reconocerlo y tenemos que empujarlo y tenemos que llevarle la conciencia lo más fuerte que pueda a eso. Ese es el papel del elemento consciente, ¿sí? Y veamos precisamente algunos testimonios de eso, de lo que conocemos, de lo que podemos ver y que nos comenten. Y para eso es que hemos invitado a estos jóvenes a que nos compartan algo de lo que ellos han podido notar en su experiencia. Cómo se ha presentado ese fenómeno, cómo ha sido ese desarrollo que se ha visto, ¿sí? Y qué podemos aprender de eso, ¿sí? Cómo han sido esas formas de poder y esas formas de organización que han empezado a darse. ¿Alguno de ustedes de pronto que nos pueda... ¿Compa? Sí, buenas noches, compas. Pues bueno, ¿cómo se ha forjado esto? Pues es un proceso, como se viene hablando, es una vaina
que, pues como el compa dice, desde todas las tendencias, desde todos los, incluso edades, se va pensando y se va realizando. Pues digamos que como joven que ya metido en esto, pues desde el año 2019, pues veo que esto es una tendencia que va hacia la organización de masas. O sea, vamos todos como a ver cómo hacemos para organizarnos y llevar nuestra forma de organización, nuestras leyes, ¿cómo decirlo? Nuestra manera sí, de organizarnos, pues para, para que todos podamos em, pues tener opinión y pues seguir forjándolo. Todo esto se forja pues en la experiencia de este año, por ejemplo, es pues con el estallido de la reforma, que hizo que los muchachos entendieran que esto es una vaina que ellos no van a parar. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que ellos no puedan seguir? O sea, que ellos ya definitivamente se les acabe esta vaina. Entonces los muchachos comenzaron desde todos lados, desde redes sociales, desde sus colectivos artísticos, desde sus colectivos musicales, desde incluso colectivos deportivos, desde la zona incluso del barrismo, vainas, o sea, incluso jóvenes que se llevaban mal, o sea, jóvenes que tenían sus conflictos, hoy en día vienen y dicen, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos para hacer que esta vaina realmente surja y pues que tenga contundencia, que tenga poder? Entonces, pues todo esto se ha condensado en las asambleas populares. Entonces, pues es un proceso muy arduo, o sea, es una vaina que todo el tiempo se está trabajando, porque digamos, cada localidad, cada región tiene su forma, ha tenido su espacio. En algunas localidades se convoca mucho a través de las ollas comunitarias. Eso es algo que a la gente le llena mucho, el sentir que puede estar ahí y de alguna forma hablar las ideas y pues llenarse el estómago. Entonces es una vaina que ha avanzado en el sentido de que la gente va sintiéndose perteneciente al movimiento. Sí. Entonces es muy, muy bacano Hay muchos que no tienen que comer en la casa y dicen, parce, un sancochito para todos. Ajá, sí. Y de esta forma se han organizado, o sea, sí, movimientos como destacamentos, como la primera línea, que se forjó así, que se forjó de una forma muy, bueno, nos están atacando muy hijo de madre, ¿qué hacemos? Bueno, pues pongamos escudos y defendámonos. Bueno, siguiente paso, necesitamos rocas para completar el acto y seguir para adelante. Y eso se ha forjado, incluso ahorita se está hablando de grupos de choque con los que ya se vaya para el frente. Y eso es algo que las asambleas ha venido hablando y se discute muchísimo. También la forma más como amplia son los flyers por internet. Eso sí, todos los hemos visto. Y pues es una vaina muy interesante porque, pues como decía hace un momento, desde grupos artísticos, deportivos, bueno, toda clase de grupos convocan. Entonces, eso es algo que, digamos, criticaban, ¿no? Todo el mundo quiere poner su opinión y decir, bueno, por los humedales, bueno, muchas reivindicaciones. Pero el punto es como que la gente va apropiándose de su poder y diciendo, no, pues entonces queremos es que el humedal esté bien, que la zona de parques en mi barrio pues esté bien, que no haya basura, que bueno, muchas cosas que incluso son, que uno las puede ver pequeñas, pero que es la vaina de la gente queriendo hacer que las cosas estén bien, correctas. Y Entonces, es que las asambleas nos han mostrado que como esos payasos allá arriba no saben gobernar, pues el pueblo se puede gobernar a sí sí. mismo. Y esa es una forma, o sea, sí, eso es muy importante porque en las asambleas se toman decisiones no solamente de tropel, ¿no? O sea, son decisiones completas, son decisiones de, bueno, vamos a ir a tal punto y ahí vamos a hacer el bloqueo. Vamos a, no sé, a muestras artísticas que ahorita se está viendo muchísimo, como las pintas. Y pues sí, se organizan de muchas maneras que siguen resistiendo y siguen ahí, incluso cuando les dan duro, vuelven más. Lo que decíamos hace un momento, pues puede que ahorita haya un rebalse, pero tal vez es la forma también de que los muchachos se están organizando mejor. Ahorita vemos que, pues en este momento están muy, muy parados en muchos sitios de Colombia, en este momento, en este preciso instante.
y con pues haya técnicas más avanzadas, todos los días van avanzando, y eso es por las asambleas. Y pues bueno, hablando de las cosas que pues se han fallado, puede decirse que dentro de algunas asambleas, o pues sí, no puede decirse que la mayoría, pero en muchas, las decisiones tardan. Y eso es porque hay una vaina que es el consenso. Entonces los muchachos, muchos tienen la idea de que el consenso, la forma de que todos hablemos y todos lleguemos al acuerdo. Pero entonces muchas organizaciones como el MOIR, pues que ahora se llama Dignidad, como la UP, bueno, varios partidos ahí politiqueros vienen e imponen su consenso en las asambleas y hacen que esta vuelta no, como que no concrete. Entonces por ese lado nos han como golpeado, pero también hemos sabido responder diciendo no, pues acá lo que necesitamos es democracia real, democracia de la de verdad, de la que la gente dice yo tengo esta idea y voto por ella. Y si estamos de acuerdo, pues entonces vamos para allá. La politiquería no nos representa. Ujú. Y eso acá lo tenemos muy marcado. Los jóvenes no creemos en ningún politiquero que nos venga a decir inscriba su cédula y por favor vote por tal. Porque acá, como ya hemos dicho, esto es un régimen que viene de hace tiempo y nos han vendido la idea que se puede por el lado politiquero cambiar la situación, y pues la historia demuestra que no es así y los muchachos en este momento sabemos que no es así. Entonces es muy importante eso, y eso todo el tiempo se sigue hablando con las asambleas. Las asambleas incluso, un acto más genial es que se articulan entre sí y entre las localidades ya han comenzado a hablarse. Entonces ya son actos más contundentes. Por ejemplo, hoy lo que es Suba y Engativá se unieron en Puente Guadua, que es un punto importante de un bloqueo. Ahí es una vaina muy, muy interesante porque se van juntando y eso va generando muchas, muchas muy buenas oportunidades, y los chinos van cogiéndola muy rápido. Son gente muy que todo les sale así de pronto espontáneo en algunas ocasiones, pero de ahí aprenden y luego lo organizan para que digan, ah, ok, listo, este es el camino. Entonces es una vaina muy interesante. Pues lo que quería terminar es que no solamente pues se ha fallado en ese sentido, sino tal vez en el sentido de que muchas veces se llega sin una idea clara, ¿no? Como decía hace un momento, pues tal vez queriendo abarcar mucho, estamos proponiendo cosas un poco muy, ¿cómo decirlo?, muy específicas. Y pues ahorita se necesitan las cosas más generales, lo que nos una más. Y eso en este momento pues se está viendo, y puede que sea un fallo, pero se está corrigiendo y ahí está. Ahora, se puede decir que en ese proceso de lucha, siendo incluso tan corto, ¿no? Porque es un periodo de 2 meses, pero se puede decir que esa lucha concreta que se ha dado, y con la participación de sectores pues revolucionarios, porque ahí hay muchos sectores revolucionarios, no solamente participan los politiqueros, que ellos sí tienen muy claro, ellos la tienen clara de que hay que vincularse a ese movimiento, de que hay que vincularse a esa fuerza, de que hay que estar allá y de que hay que pelear por la dirección de eso. Aquí los que no la tienen clara son algunos revolucionarios, ¿sí? Que creen que eso, porque como es movimiento espontáneo, eso no sirve para nada, ¿sí? Eso es desgaste. Eso no tiene ningún sentido vincularse a eso, porque dicen, allá no hay nada de conciencia. Eso es una cosa espontánea que surgió así porque sí, y eso no va a conducir a ninguna parte. Lo consideran así, un desgaste. Incluso lo resumen en una cosa de esas. Dicen, mientras no haya partido, no se puede hacer nada. Así lo reconocen. Incluso no se ruborizan comunistas diciendo eso, ¿cierto? Mientras no haya partido, y algunos incluso van más arriba, más allá, a las nubes, y dicen, mientras no haya liderato, no se puede hacer nada, ¿cierto? Sí, pero es que resulta que la lucha de clases no es como nosotros la queramos hacer. La lucha de clases es una cosa que se da objetivamente. Y hay una máxima del marxismo, y es que el papel de los comunistas es llevar la conciencia y fundirla con el movimiento espontáneo, ¿cierto? ¿Cómo hacerla? En la experiencia que usted comenta, pues me parece interesante, y yo creo que
de alguna manera esos revolucionarios, esos pocos, sean pocos, así sea una minoría, pero que los vemos y nos los encontramos en los frentes, porque ahí se ven actuando y llevando la conciencia en eso que usted manifestaba ahora de la lucha entre el consenso y lo que se llama en el fondo el centralismo democrático. Es una lucha, eso es una lucha de clases, es una lucha concreta, y así como esa otras, la construcción de poder, el poder de las masas. Por encima del poder de las masas no debe haber absolutamente nada, y así podríamos nombrar muchas otras. O sea, sí podemos decir efectivamente que en esa lucha se está desarrollando esa contradicción y esa disputa de clases, que es lo que hay que desarrollar ahí. Sí, totalmente. O sea, incluso pues hay un ejemplo muy interesante que es los muchachos, algunos, no todos, incluso hay unos que discuten eso, el tema de que los viejos dejaron que esto se fuera así, ¿no? Que los viejos fueron los que dejaron que esta vaina llegara hasta los extremos que está llegando. Y muchos decimos no es así. O sea, acá hay gente que ha venido luchando y dando ideas y diciendo, bueno, por este lado, bueno, por este lado. O sea, sí, es como tema también de aprender un poquito de la historia Sí. y tener presente eso. Incluso la historia es reciente, o sea, tampoco es de mucho más allá. Eso. Son 20 años, tal vez. Exacto. Y quiero darle la palabra a José, porque está que se habla. Lo veo pues con interés de participar, porque él nos puede ayudar mucho a comprender eso, porque sí, efectivamente, alrededor de este paro se ha podido un poco cristalizar esas posturas distintas, porque claro, nosotros somos conscientes y tenemos claro desde el principio mismo que mientras no haya partido, no puede haber revolución, no puede haber transformación, no puede destruirse el Estado, y estamos por esa construcción. Pero bueno, ¿cómo se construye ese partido y cómo deben actuar los comunistas en medio de una situación de estas? Bueno, lo primero que hay que decir es, como decía el compañero Carlos, indudablemente los comunistas, o por lo menos los comunistas de la Unión Obrera Comunista, advirtieron que esto se iba a presentar hace rato. Propusieron una plataforma de lucha para el pueblo colombiano y propusieron construir una forma de organización que eran los comités de lucha, los comités de paro, los comités de huelga. De eso poquitos revolucionarios copiaron, que eso no se podía hacer. Incluso antecitos del 2019 hubo una pelea muy durísima, ¿no? Decían, no se puede hacer un paro. Después decían, cuando se hizo el paro, entonces que se podía hacer o no un paro general indefinido. También, y esa idea fue acogida por las masas. Ahoritica, es decir, todo lo que ha planteado y ha propuesto la Unión Obrera Comunista es como si fuera un plan maestro que se está cumpliendo independientemente de las voluntades, de los deseos y de las pretensiones de quienes quieran. El año pasado advirtió que se iba a presentar un estallido social. Lo advirtió no solamente en el folleto que hablaba ahorita Alice, los desafíos del proletariado revolucionario en tiempos de pandemia en julio, sino lo advirtió en noviembre del año pasado. Se va a presentar un estallido social y es inevitable, porque las clases dominantes no son capaces de resolver los problemas del pueblo. Bueno, y ese es el papel, una parte del papel de la vanguardia, del elemento consciente del partido del proletariado, es prever. Esa es la primera condición. Un partido que se llame vanguardia, o una organización que se diga partido, y no sepa, y no advierta, y no se percate de para dónde va el movimiento, no es nada. Son charlatanes. Esa es la primera condición, es decir, tener la ciencia para poder interpretar no la bola mágica, ¿sí?, sino la ciencia del marxismo para poder interpretar las tendencias del movimiento y advertir para dónde va. La primera condición. La segunda condición.
como decía Ricardo, vincularse a ese movimiento que existe y en el transcurso mismo de luchar por la dirección del movimiento, construir la organización de partido. Y uno no hace el partido cuando le da la gana, ni hace la revolución cuando uno quiere, ni de la forma que uno quiere. Tiene que apoyarse en las fuerzas sociales reales. Los comunistas no tienen ninguna cosa que imponerle a la realidad, el proletariado no tiene ninguna cosa que imponerle a la realidad, sino partir de las condiciones reales que existen, de la lucha de clases real que existe y ayudarle a la clase, apoyarse en la fuerza de vanguardia, en la clase obrera, que es la fuerza de vanguardia, y ahorita en la vanguardia, pues que es la juventud de la clase obrera, para que ella sea capaz de transformar el mundo, de hacer la revolución que hay que hacer y que en las condiciones actuales de la extrema agudización de las contradicciones del imperialismo es posible la revolución proletaria mundial y es posible la revolución ahorita, por lo menos en un gran número de países, porque la burguesía y los imperialistas no son capaces de resolver los problemas que han creado. Quien no entiende eso no sabe nada de marxismo. Y por tanto, puede esto tener un rebalse por unas semanas, por unos meses, pero va a volverse a presentar Pregunta, perdón. con más agudización Sí. e incluso con mucha más conciencia, como lo ha demostrado este movimiento, que Sí. espontáneo en un sentido, pero en comparación al 2019 es mucho más consciente. Es decir, sí, en unos nos pregunta, poquiticos días. perdón que me le meta ahí antes de, porque usted habló de una cosa que vale la pena tocarla ya que la dijo, para que no quede para después. Porque hay precisamente de los que nos pregunta ahí, bueno, pero realmente ¿cuál es el nivel del paro que hay ahorita? Porque a nivel internacional están diciendo que aquí ya ni siquiera está el 10% movilizándose. Entonces, ¿eso qué? O sea, ¿cómo interpretamos eso? No sé exactamente pues a qué viene la pregunta, pero hay que decir algo sobre eso, porque puede que sí sea el 10%, o puede que no. Entonces, antes de darle la palabra a José para que continúe, sí quiero darle la palabra aquí al compañero que nos quiere hablar un poquito sobre eso. Yusei, hágale. Bueno, buenas noches. ¿Qué más, parceros? Bueno, yo sí puedo decir algo al respecto y es, pues para la muestra un botón. Los medios pueden censurar, igual están comprados por el presidente, por el narcotráfico, por todo, ya sabemos cómo es el asunto. Muy pocos medios cuentan realmente lo que sucede, pero para eso están las redes sociales. Y fácilmente en Facebook pueden darse cuenta cuántas personas salen a marchar hoy en Cali, cuántas personas están hoy en el puente de Guaduas, cuántas personas están en Portal Resistencia, cuántas personas están en todas las ciudades de Colombia. Bucaramanga, Popayán, Barranquilla. Santander, Exacto, Barranquilla. y que vengan en los medios de comunicación a decir, es menos del 10%, eso no es nada. Miren las redes sociales, la indignación es muchísima, y el hecho que ustedes no vean todos los días tanta cantidad de gente, no quiere decir que no estén presentes, y que la indignación cada día crece más. ¿Cuánto fue la indignación, por ejemplo, en la localidad de Suba, cuando mataron al muchacho esta semana, que se llama Cristian, que él solo venía del trabajo? ¿Qué fue lo que hicieron? Al día siguiente se duplicó, triplicó la cantidad de personas que salieron. Y el ataque que se hizo, por ejemplo, en el Portal fue muy contundente. Entonces, la indignación es bastante. Y no solamente por las muertes, los desaparecidos. Pueden censurar lo que quieran, pero en los medios de comunicación vemos personas que están apareciendo las cabezas en los basureros, personas en los ríos, cómo masacran. Y, por ejemplo, hoy podemos ver en las redes sociales una mujer que fue golpeada por los del SMAT. Podemos ver videos de cómo ellos se paran a cuchillos, se están parando a cuchillos, están arremetiendo ya cuando se ven alcanzados hasta con piedras o bala. Entonces no es una minoría, es más de medio país que está indignado, y muchos sí, entendemos que están con miedo, porque realmente es lo que tratan de imponer, miedo y terror. Y yo digo, bueno, si les parece que es menos del 10%, salga al parque, salga a la esquina, salga al barrio, háblese con su vecino, con los pelados que están por ahí. Ellos le van a confirmar que eso no es así. Usted va a dar la vuelta a la esquina y ve en su parque que obras de teatro, música, se están Circo. viendo
circo, toques de música, batucadas, la música ahorita hoy en día de la revolución, los himnos de protesta, derrocaron el reggaetón y eso no se había logrado históricamente. Entonces, es en serio, entonces esto es absurdo y esto no es solo en Colombia, podemos ver ejemplos en Chile, Panamá, o sea, esto está pasando en Latinoamérica y las personas que apoyan de otros países podemos ver cómo están saliendo a marchar desde París, Estados Unidos, España. No es solo el 10%, se está abarcando casi el mundo entero. Listo, yo sé. Muchas gracias, sí, señor. Muy interesante. José, continúa. Sí, ese es un aspecto, es decir, una cosa es lo que diga Paracol y los medios oficiales, otra cosa es lo que sucede en la realidad. Y cualquiera que tenga vinculación con el movimiento obrero sabe que los trabajadores no han dejado de pelear un solo día. Es decir, las grandes manifestaciones del primer mes obviamente han disminuido, pero no quiere decir que la lucha haya cesado. Simplemente se presentan de otra forma y como sucede en cualquier movimiento, tiene rebalses, es decir, puntos donde nuevamente vuelve la gente a replegarse, a acumular fuerzas, a organizarse mejor, que es en alguna medida lo que se está haciendo ahorita, de volver las asambleas una costumbre, de avanzar en consolidar esas formas de organización también, y eso implica un trabajo especial. Entonces es la asimilación en alguna medida de la experiencia de 2 meses, de un mes de combates. En ese periodo estamos, que es preparando los futuros combates que van a ser, obviamente, decía yo, mucho más contundentes. ¿Sí? Calcular eso, pues, si es el 10, es el 20, es el 30, eso es un ejercicio intelectual absurdo. De una vez aclaramos pues ahí, la pregunta la hace Mario Galván y completamente entendible, por eso yo decía que no entendía el motivo pues de la pregunta. Claro, él es un compañero de Bolivia que está preguntando, bueno, ¿qué es? Porque a nosotros lo que nos dicen es que eso ya está acabado, ¿sí? Entonces el compañero pues ahí aclara eso, muy buena la aclaración efectivamente, porque sí, efectivamente eso es lo que se mueve en los medios de comunicación, y un saludo de una vez al compañero por acompañarnos desde allá, y muy buena su intervención. Siga, compañero. Sí, entonces, y decía, no es absurdo, incluso nadie puede calcular eso con toda exactitud, ni siquiera quienes estamos vinculados al movimiento obrero y sabemos de los esfuerzos y particularmente lo que están haciendo los trabajadores tercerizados, los trabajadores sindicalizados en la lucha constante contra los capitalistas y el acercamiento que hay entre estos sectores del proletariado y la juventud que está combatiendo en las calles, que es un aspecto nuevo, valioso y que se está presentando en las distintas ciudades. Entonces, incluso es un ejercicio, yo digo que absurdo ahorita, porque no es posible, nadie puede dominar completamente pues el movimiento ahorita y calcular con exactitud cuánto es, pero indudablemente sí se presenta un rebalse que es necesario, que son los repliegues normales de la lucha, pero que son los preparativos para nuevos y más duros combates. Que es lo que debe esperarse también en Chile, ¿no? A propósito de eso. Sí, es decir, ellos lograron por un momento ponerle un paliativo con la constituyente y sacar a un sector de la pequeña burguesía del combate, pero la situación sigue madurando para nuevos y más grandes combates. Exacto. Ahora, es bien interesante la idea
que habla Adán Emilio Hernández, que insiste, ¿no? Dice, repito, por mucho que se movilicen sectores de jóvenes pauperizados, si no existe una dirección centralizada, todo se va a evaporar. Es decir, es el derrotismo pues en pasta, y discúlpeme pues compañero que se lo diga pues así claramente, pero primero que todo pues hablar de que es solamente la juventud pauperizada la que está en las calles, creo que es algo inexacto. Y hablar de que la lucha no va para ninguna parte y de que de ahí no va a salir absolutamente nada, única y exclusivamente porque no se tenga un partido, ¿sí? Es el absurdo más grande que puede haber, ¿cierto? ¿Sí? Porque precisamente es en medio de la lucha del movimiento obrero, en medio de las condiciones en que se presenta eso, que hay que construir ese partido. ¿O dónde lo van a construir? ¿En un laboratorio? ¿Sí? O se van a quedar esperando a que se den las condiciones esas que se imaginan, que no son las que les gustan, y están esperando a que cambien cuáles condiciones para hacer ese partido. O sea, ¿dónde se construye el partido si no es en la disputa de la dirección del movimiento? El partido se construye es allá, ¿sí? Y es realmente una declaración y un llamado a la pasividad, es un llamado a detener la lucha, es un llamado a no hacer nada, y en el peor de los casos es un llamado criminal, porque la lucha de esa juventud que está poniendo los muertos, que está enfrentando al régimen, que está enfrentando al sistema, si lo que nos está llamando es que no hagamos nada porque según usted o ustedes eso no va para ninguna parte, lo que nos está diciendo es que le dejemos la gente a la reacción, que le dejemos la gente a ese camino oportunista, mamerto y entregado de llevarlo todo por el camino de las elecciones, ¿sí? Es que el movimiento es una cosa objetiva, ese no lo inventamos nosotros, los comunistas no se inventan la lucha de clases, la lucha de clases es un fenómeno objetivo, lo que los comunistas tienen que resolver es cómo actuar, ¿sí? Y esa juventud está allá, y el papel de los revolucionarios es ir allá y tratar hasta donde más se pueda de llevarle la conciencia a ese movimiento, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, eso no nos lo inventamos nosotros. Y además de eso, ¿sí? De mirar si es que el nivel es tan bajo, a nivel incluso político, de ese movimiento, una de las expresiones, no la única, pero una de las que sí debemos ver y que nos sirve también como un termómetro, es ver cómo se expresa incluso esa juventud, ¿sí? Y una de esas expresiones es el movimiento artístico, ¿sí? Esos movimientos culturales que se están desarrollando y ese contenido que se ha desarrollado, ¿sí? Porque es también un termómetro para medir eso, ¿sí? Y quisiera pedirle a la compañera que ha mirado pues con atención algo de eso, Alice, para que nos comente cómo ha sido pues ese portentoso desarrollo que ha podido encontrar usted ahí. Claro, gracias compañero. Primero tenemos que entender que el arte tiene que tener un carácter político y por lo tanto tiene un sello de clase. Entonces realmente ha sido en esta lucha una herramienta clave para la resistencia. Y es que, compas, la tenemos clara, nos hemos dado cuenta, tenemos muchos ejemplos en las calles, los muros pintados, denunciando, mostrando la realidad, incluso las aceras, el asfalto pintado, los títeres han salido a hacer periodismo, las bailarinas de ballet con capucha han salido a las calles, el teatro ha representado la realidad de lo que vivimos, el terror bajo el cual nos mantienen, las letras de nuestras canciones. Y es que la tenemos muy clara, le estamos hablando a todo el mundo en nuestro idioma. Una vez un parcero me dijo, marica, es que el arte le llega a todos directo al corazón. Le hablan un lenguaje en el que todos nos entendemos. Así que es importantísimo que nosotros no perdamos eso, entendamos que el arte o está para entretener y distraer o está para generar conciencia, para
fortalecer la unidad, para subir la moral. Muchas veces los compas de las primeras, mamados, cansados del combate, llegan a los puntos de resistencia, llegan a descansar, a veces se encuentran con la olla comunitaria y también de pronto una canción, de pronto un poema. Hemos visto incluso poemas en medio del combate, como el video que vimos al principio. Nos encontramos con canciones que nos suben la moral, canciones que nos llegan al alma desde nosotros que estamos en las calles hasta nuestros papás que están por allá preocupados en la casa esperando si volvemos o no volvemos. Es importante que no olvidemos ese carácter político que tiene nuestro arte y ese sello de clase con el que le hablamos a todos. No perdamos esa forma tan poderosa y esa herramienta tan grande que tenemos en nuestras manos para hacer resistencia, porque eso es el arte. Y por eso es que llegan aquí la gente de bien, con sus camisitas blancas que no dicen nada, a llegar y pintarnos los muros llenos de colores, llenos de mensajes. ¿A pintarlos con qué? Con pintura gris. ¿Qué tienen que decir ellos? Nada. ¿Y saben qué? ¿Por qué las pintan? ¿Por qué las censuran? Están asustados. Tienen miedo de nuestra creatividad. Tienen miedo de la recursividad con la que trabajamos, porque incluso nosotros no somos financiados por allá por gente de plata. Nos toca trabajar con las uñas. ¿Y han visto todo lo que hemos hecho? Un gran ejemplo es el monumento en Puerto Resistencia. O sea, fue hecho con el sudor de todos los compas allá. Allá nadie vino y, mejor dicho, les dio el platal para poderlo hacer. Ha sido con las uñas que trabajamos y hemos sacado cosas grandes. Entonces, no perdamos esa herramienta tan grande que tenemos de resistencia, de aguante. Y aguante es lo que nos sobra, carajo. Muy bien, compañera. Bueno, y Yusei, que nos compartía ahorita algunas opiniones. ¿Cómo ha visto usted el tema de la primera línea? Bueno, partiendo del punto de que precisamente un ejemplo, lo que dijo Claudia López hoy en el noticiero de mediodía es que no quiere aglomeraciones, que todo sea pacífico, que todo sea artístico y que por el bien de los que salen artísticamente y pacíficamente iba a evitar aglomeraciones. Ya se ha visto cómo ha hecho amenazas a Portal Resistencia, a Portal Suba, a otros lugares. Se han hecho amenazas en Cali, en varios lugares. ¿Cómo esperan que se logre hacer marchas y protestas pacíficas y llenas de arte, que igual se siguen haciendo, cuando ellos atacan simplemente porque la gente abrió los ojos y con creatividad se expresan? Ese es el dilema. De ahí surgieron las primeras líneas, para proteger a los que marchan. Además, pues que la indignación ya rebosó la copa, porque pues salen a marchar mis vecinos, mis amigos, mis hijos, mis padres, sí, nuestros abuelos, las mismas personas de las casas. Va, mijo, va, luche por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo no vamos a defender a los nuestros, a nuestros barrios, a nuestra localidad? Porque no solamente somos nosotros, no solo son un grupo de pelados que están tirando piedras ya vándalos, a eso vamos a pasarla bueno y a hacer vandalismo. No, obviamente no falta el que lo piense de esa manera, pero los que están organizados, las primeras líneas, desde el 2019 hasta ahorita han tenido un cambio radical. Podemos ver cómo ya están más organizados, cómo ya pasaron de ser simplemente gente con tapabocas, con pañoletas, a tener escudos, máscaras de gas, gogles. Ya se están dividiendo más. Por ejemplo, ya están las primeras líneas. Ya antes era solamente los que resistían con pedazos de madera, escudos improvisados y piedras. Ahora es primera línea, escudos. Segunda línea, los que combaten con molotovs y piedras y papas bomba. La tercera línea son los de primeros auxilios. Cuarta línea, atomizadores, que son los que quitan y ayudan a resistir contra el gas lacrimógeno. Con agua han estudiado cómo desmantelar básicamente una granada de gas lacrimógeno. Entonces, no solamente es eso, la estructura es mucho más allá.
Podemos ver que incluso está la sexta línea, quinta y sexta línea, que son personas que son muy importantes y son los que graban, los que publican todo esto, porque sin ellos nada de esto se daría a conocer, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Tras del hecho, también podemos ver el apoyo de las personas que cuando hay combates, claro, muchachos, les bajamos leche, ¿qué necesitan? Les bajamos botellas de vidrio, gasolina, ¿qué necesitan? Que si los policías o el SMAT los van a coger, venga, mijo, éntrese para la casa, se queda una hora y ya. Entonces vemos el apoyo de las personas que sí son conscientes de la realidad, pueden proteger a los muchachos. Y hemos visto como en videos incluso se tratan de meter a las casas y no, acá si en una orden usted no se me mete. Y pues sabemos que eso no va a pasar en una hora. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues tienen que seguir en el combate y al rato los liberan a los muchachos. Entonces, dejan, ya salgan, mijo, ya no hay peligro. Y salen a las calles. Porque podemos ver como incluso instituciones como el Transmilenio se está prestando como CAI. Como CAI, podemos ver ese claro ejemplo en los lugares más representativos de Bogotá, que son por ejemplo Suba y Portal Resistencia. Por ejemplo, en Suba podemos ver cómo se esconden. Bueno, y en Usme, gracias. Podemos ver cómo, por ejemplo, en Suba, un claro ejemplo, el supuesto panfleto que salió, donde ellos manifestaban, hay policías y el SMAT están viviendo allá, están haciendo de CAI el portal de Suba. Y cuando capturan a los muchachos, los agreden, los torturan, los violentan, después lo limpian y los hacen o los obligan. Hay videos que vemos donde usan los alimentadores para transportar a los policías, descarados. Armamentos, incluso hasta las ambulancias, se han notado. Y los de derechos humanos, no, las ambulancias no las paran, pero cuando las paran, preciso, ya van policías, va el SMAT, van políticos, están transportando en las ambulancias porque claro, así se evitan el trancón y siguen de largo. Entonces, pues, hemos encontrado de todo. Pues hemos tenido muchos triunfos y muchas derrotas, pero sobre el camino se ha podido crecer. Y las personas que creen que esto solamente es algo que se va a opacar rápidamente, pues podemos ver que no va a ser así, porque internamente, pues mucha gente no sabe, sino solamente ve allá en el noticiero y lo que dicen en el radio, bueno, bla, bla. Pero podemos ver nosotros, los que hemos estado allá, cómo ellos están recibiendo capacitaciones de personas que son enfermeros y médicos y doctores. Dicen, bueno, vamos allá y les damos nuestra donación, les damos primeros auxilios, les damos capacitaciones de primeros auxilios. Hay abogados que dicen, vean, mi número gratis, si necesitan derechos humanos. La primera línea jurídica. La primera línea jurídica, ¿sí? Podemos ver cómo la gente, hay muchachos de las primeras líneas que dicen, nunca en mi vida había comido tan bien. ¿Por qué? Porque están, aparte de las ollas comunitarias, personas que salen de los barrios, mire, mijo, ¿qué necesita? ¿Quiere un ponquecito? ¿Quiere gaseosa? ¿Qué quiere? ¿Un almuercito? Y esos muchachos están recibiendo apoyo de todo el mundo. No son solo un grupo allá de inadaptados rompiendo cosas, no. Igual a fin de cuentas todo está asegurado por parte del gobierno, así que ellos nunca pierden, ¿no? Pero entonces ahí es donde entramos a otro punto. ¿Qué vale más? ¿La vida o lo material? Porque las personas se preocupan más porque no me rompieron las ventanas, eso sale de nuestros impuestos. Rompieron las estaciones, sale de nuestros impuestos, las tenemos que pagar. Los andenes que pican piedra, los tenemos que pagar. ¿Y qué? ¿Y quién responde por la vida de Cristian, por ejemplo, la localidad de Suba? ¿Quién se lo va a devolver a los papás? ¿El SMAT respondió? ¿Claudia López habló al respecto? No, solo está diciendo, vamos a judicializar a los capuchos y a los vándalos de Suba. Dylan, Lucas, Jessica. Todos. ¿Y quién responde por eso? El gobierno se hace el pendejo. ¿Y la gente qué es lo que dice? No, a mí me importa más lo que me van a sacar del bolsillo. ¿Qué es eso, por Dios? Entonces, yo sinceramente lo único que digo es, hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando. Ahora podemos ver cómo las primeras líneas ya no solamente, originalmente era solo, vamos a defender a las personas que están marchando. Y no vamos a atacar, solo vamos a resistir. Ya están pasando de una mentalidad de, bueno, vamos a pararnos duro, vamos ahora a hacer un contraataque, vamos a planear emboscadas. Ofensivas, exactamente. Pero se está evolucionando, no se puede ver ya un ataque contundente, ya fuerte, certero. Creo que los más representativos son precisamente Cali, Usme, Portal Resistencia y Suba. Son los que más han estado parados y los que más hemos visto.
pero ya se están haciendo ofensivas, no solamente ya no es resistir y esperar a que nos rompan, no, Ay, pero es entonces que- sobre la marcha se está aprendiendo y así será la evolución que ha tenido, que ya se está planeando realmente, bueno, ¿cómo vamos a desarmarlos? ¿Cómo Y nos es vamos que- a armar? Porque sí, piedra y palo originalmente fue muy bueno y sigue No, siendo y es bueno. que seamos sinceros, o sea, combatir con piedra y palo a las balas, imposible. O sea, en algún punto vamos a tener que darles con lo mismo. Y hemos podido ver realmente cómo en videos ya logran hacerlos retroceder y se les acaba la munición. ¿Qué es lo que recurren? Sacan ya las balas, pistolas, han disparado con fusiles, hemos visto infiltrados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ya obviamente las primeras líneas ya están diciendo, bueno, ya tenemos que evolucionar, ya piedra y palo se puede seguir, pero tenemos que armarnos. Entonces ahí es donde tiene que haber una evolución y una conciencia. Y obviamente mucha gente dirá, no, pobrecitos los policías, el ESMAD, porque hemos visto cómo, a pesar de que en los CAIs violan, matan, torturan, van allá y les hacen misas, van allá y pobrecitos, hagámosles donaciones, cosas por el estilo. Pero la realidad es totalmente diferente. Entonces, por eso, yo sí creo que dentro de poco vamos a ver una gran evolución. Y puede que no sea este mismo mes. Y puede que listo, digamos que sí, que tienen razón, que las cosas se van a calmar, digámoslo así. Pero en unos meses o en menos de un año, todo lo que pasó en el 19 evolucionó a lo que estamos hoy en día. Y lo que hoy está hoy en día va a evolucionar a algo más grande. Ya no sea este año, o puede que sí, puede que no sea el otro año, pero va a evolucionar y va a ser grande. Y una vez que se organice el partido, esto va creciendo así. En 2 meses ha evolucionado totalmente. ¿Qué va a pasar en un año, en 2 años? Y el capitalismo eso es lo que le tiene miedo. Y yo creo que lo más importante acá es que de por sí, pese a lo que pase, a lo que resulte, ya tenemos un triunfo por el simple hecho de que ya surgió este movimiento. Porque de por sí eso es el mayor triunfo de todos. No hubiéramos imaginado hace varios años que esto se hubiera podido dar así y ahora cada vez estamos evolucionando más. Y podemos ver ya por último que no solamente, perdón si me extendí, podemos ver que no solamente son personas que son estrato medio, estrato 1, 2, sino personas que realmente no han tenido nada, personas que vienen del campo, como decía nuestro compañero José, personas que vienen del campo, por eso también se ven incluso indígenas, la minga indígena se ha parado duro también, y eso que ellos también vienen sin escudos y ahora sí se han parado duro. Personas que no le han tenido nada y que han crecido viendo a sus papás dar toda su vida a un sistema, trabajando, rompiéndose la espalda día a día para hoy en día igual no tener nada. Muchas personas no tienen ni siquiera un carro, una moto, una casa propia al menos para darle vivienda digna a sus hijos. Al contrario, se debe muchas personas que trabajan toda su vida y tienen deudas por todo lado. Eso no es una vida digna. Correcto, listo. Muchas gracias realmente. Lo que podemos ver con todos estos testimonios y lo que se sigue presentando es que esa lucha que hay de lo que nosotros hemos llamado los dos caminos para enfrentar el régimen, sigue ahí, sigue latente, se sigue enfrentando y esos dos caminos siguen siendo un aspecto decisivo para el avance o para el retroceso del camino revolucionario. Y quisiera pues que mencionáramos algo al respecto de cómo analizamos ese problema precisamente de los dos caminos para la juventud y de esa necesidad de organizar a esa juventud hacia dónde y hacia qué debe tender. Sí, de hecho, parte de lo que explica el rebalse ahorita del movimiento tiene que ver justamente con la actitud del Comité Nacional de Paro, donde participan la gente de la tal coalición de la esperanza, es decir, Fajardo, Robledo, ahorita Dignidad, y sectores también del oportunismo, el partido Mamerto, conocido pues el falso partido comunista que le llamamos Mamerto aquí en Colombia, y socialdemócratas que influyen y han influido en una parte del movimiento
que han acudido a las negociaciones por separado en distintos puntos, en distintas partes, para desmontar el paro. Incluso el que se presente el rebalse y que no tenga la magnitud que ellos esperaban, que era acabar con el paro, es muy diciente de la vitalidad que tiene el movimiento. Esa lucha se mantiene y hace referencia también a la juventud. La gente de la vanguardia, entonces, por un lado, desde el Estado y el régimen han bregado a comprar a los muchachos, aparte de los dirigentes, pues de las primeras líneas y de los muchachos que han estado más al frente del movimiento. Algunos ya los tienen ahí en el CNP, pues toda esa gente que está en la tal JUPA, del tal Partido del Trabajo de Colombia, la gente de la tal Dignidad, y los tienen ahí, comiendo de la mano, pero han hecho también eso con algunos otros dirigentes, incluso es comprados directamente con plata, y seguramente les van a ofrecer puestos en el Estado y demás que les van a decir, láncese como concejal y vaya a la Cámara de Representantes y demás asuntos. Que es, con ese camino también se presenta los que proponen la salida constitucional y electorera pues a la situación, que ya decía pues la coalición de la Esperanza, Fajardo, Robledo, y toda la gente que está comprometida con el pacto histórico, el tal pacto histórico, la Colombia Humana, el falso Partido Comunista, la Unión Patriótica, Marcha Patriótica, y otros socialdemócratas y gente que se dice de izquierda, ¿sí? En los cuales incluso son acompañados por gente, representantes abiertos de la reacción como Armando Benedetti y Roy Barreras, ¿sí? Llamando a los jóvenes, inscriban la cédula y sobre todo Petro presidente. Y Petro presidente, y se cree incluso ya presidente. Habla como presidente, funge como presidente, da consejos como presidente. Por estos días, entre otras cosas, les decía a Claudia López que ordenara esconder el ESMAD, y que él nunca había sacado el ESMAD. Son cínicos y además bellacos. Se le olvidó al señor que ese es responsable del asesinato de Johnny Velasco Galvis y de Cristian Delgado en las localidades de Suba y Engativá el 29 de agosto de 2013 durante el paro campesino. Y este señor no solamente envió a los perros del ESMAD de la policía, sino que decretó el toque de queda en 4 zonas, las cuales militarizó totalmente. Y viene a hablar y a dar consejos como presidente de que quite el ESMAD y que yo jamás saqué el ESMAD. Y son bellacos, descarados y cínicos. Y es esta gentecita la que está pretendiendo convencer a la juventud de que escriban y que se metan al tal pacto histórico. No. Frente a esa salida, que es la salida electoral, la salida electorera, la salida constitucional a la crisis que vive la sociedad colombiana y a la crisis política de las clases dominantes y a un régimen que se cae y que lo sostienen precisamente son todos esos politiqueros, el proletariado revolucionario le propone a la juventud persistir en el camino de la lucha. ¿Y qué es persistir en el camino de la lucha? Es decir, proponerse tumbar el régimen de la mafia y el paramilitarismo para darle paso a un gobierno de obreros y campesinos que acerque el triunfo definitivo de la revolución sobre las clases dominantes y el imperialismo. Algunos de esos marxistas de cafetín, eso es una locura. No, es una posibilidad. No solamente es una necesidad, sino es una posibilidad real. ¿Y cómo se hace? En la medida en que se generalicen y se consoliden las asambleas populares como formas de poder popular. Y esa es una tarea en la cual la juventud tiene un papel importante que jugar.
de hacer que de veras sean no solo deliberativas, sino que sean ejecutivas al mismo tiempo. Así es como se ejerce el poder. Es decir, órganos ejecutivos, legislativos y ejecutivos a la vez, y con eso nos ahorramos el establo parlamentario. No necesitamos esa vagabundería. Un gobierno barato, incluso donde la gente, los funcionarios de un nuevo Estado, de un nuevo gobierno, ganen igual que cualquier otro trabajador. Pero también se necesita fortalecer los grupos de choque, la primera línea, y como decía Yusei, hay que empezar a organizar las milicias populares. Y hay que tratar de convencer a una parte de las fuerzas militares, así van a seguir respaldando un régimen criminal y pasar a la historia como genocidas con esos vagabundos, o voltean la espalda a las clases dominantes y se juntan con sus papás, con sus hermanos, para defender un nuevo gobierno. Pero además de eso, la juventud, es decir, el proletariado revolucionario no le promete nada a los jóvenes, le promete lo que ellos mismos pueden construir, lo que ellos quieran construir. Y en estos momentos le propone a los jóvenes de avanzada, a los que nos están acompañando hoy en este programa, a los dirigentes de las asambleas, de las primeras líneas, ¿sí?, afiliarse a la organización de los comunistas. Es decir, de juntarnos para construir y contribuir con todas las fuerzas a organizar el partido de su clase. A juntarse con los viejos y a construir el partido que se necesita para dirigir la revolución y para dirigir toda la lucha de los trabajadores. Pero tienen además otra tarea, y es organizar a la juventud revolucionaria, es decir, a la juventud que está en las calles combatiendo y que no va a llegar al partido, pero sí se necesita construir la organización de la juventud revolucionaria. No de la juventud mamerta, no de la juventud humana, no de la juventud que quiere cambiar el mundo y quiere conquistar el mundo y es capaz de conquistar el mundo ahorita. Esas son las tareas que les propone el proletariado revolucionario, es decir, compañeros, más esfuerzo, más sacrificio, mayor preparación para los grandes días, porque son ustedes el porvenir de la sociedad. En sus manos está el futuro de la sociedad. Los viejos vamos para atrás, los viejos vamos muriendo. Ustedes están en la plenitud de la vida y tienen todo por ganar. Tienen que construirlo todo a su imagen y semejanza. No tienen que confiar en ningún Salvador Supremo. Esa gente que les habla de que se esperen un liderato, no. Es la construcción colectiva de la dirección. Confíen en la organización, confíen en sus propios criterios. La organización nos hace poderosos e invencibles y sabios. No existe otra cosa. No esperen ningún salvador, no esperen un genio. Ustedes son sus propios salvadores. Ustedes con la organización. No pueden esperar nada de las clases explotadoras, no pueden esperar nada de los politiqueros, absolutamente nada. Compañeros, en sus manos está el futuro de la humanidad en esta época, que es de grandes convulsiones, de grandes revoluciones, y ustedes tienen un papel importante que jugar en ella. A ustedes les pertenece ese futuro, y los viejos solo podemos dar consejos. Listo, compañero. Muy bien, excelente. Es un llamado muy importante efectivamente para los jóvenes que en medio de todas estas confrontaciones están luchando por jugar el papel protagónico, y seguro que ahí, en toda esa base, está no solamente la fuerza para organizar a la juventud, sino está la argamasa para ese partido, allá, y hay que ir a encontrarla, hay que conquistarla efectivamente y hay que formarla. Se nos alargó el tiempo más de lo que esperábamos. 1 minuto para sus últimas palabras por ahora en este programa, y esperamos tenerlos efectivamente nuevamente en otra edición. Alice. Bueno,
Pues ya se ha dicho mucho. Pienso que resaltar que sigamos con la resistencia, que esto crezca cada vez más. Es mucho lo que nos queda todavía por conquistar. No dejemos que el sacrificio, que nuestros muertos se reduzcan a algo tan pequeño y diminuto como las urnas, como un vacío voto. Vayamos más allá, miremos más allá. Y así como hay muchos jóvenes que también son obreros y trabajan en fábricas, pues también hagamos la huelga general, paremos la producción, sigamos con esto, que crezca, y felicidades a estos 2 meses de resistencia que hemos tenido. Muchas gracias, espero regresar. Muchas gracias, compañera Yusei. ¿Cuántos minutos son? Ya lleva Ok, 5 listo. Muchachos, los invito a que el paro no pare. No hagan caso omiso a las asambleas, porque las asambleas en algunos casos están vendidas y ya nos hemos dado cuenta. Por eso en algunas localidades podemos escuchar que los de las asambleas no nos representan, etcétera, etcétera. Pero igual hay que ir. Hay que ir para escuchar, sí, obvio. Pero entonces, por ejemplo, las asambleas ahorita están peleando mucho porque el paro indefinido se detenga, que no se detenga, que siga. La indignación es mucha, los muertos son muchos, los atropellos y como flagelan nuestros derechos son muchos. No se detenga, salgan a las calles, apoyen, hagan donaciones a las primeras líneas que valientemente salen por nosotros. Y si pueden, miren en qué más colaboran. Se puede. Y que sí, yo sé que el miedo es grande, pero más grandes son nuestros derechos y lo que exigimos y lo que merecemos. Porque es cierto, no lo dejemos solo en un reducido voto, porque lo único que se va a hacer es cambiar de títere, que va igual a acabar el país, más o igual de lo que los otros lo han hecho. Ya sea que supuestamente sea como Petro, un comunista socialista supuestamente, o otro capitalista. Muchachos, no lo dejemos así. Sigamos saliendo, porque lo único que cambia esto es el pueblo y para el pueblo. Gracias, Yusei. Carlos. Pues bueno, compas, yo solamente quisiera culminar con se vale soñar, se vale seguir en esta lucha y pues aunque en este momento no tengamos una dirección concreta, hay que formarla. Estamos en ese trabajo y como joven, como un obrero que está acá dispuesto, me comprometo y les invito a los compañeros que nos escuchen, jóvenes sobre todo, incluso a los más adultos, que nos apoyen, que sigan, que sueñen, que se puede, o sea, que esto no es una vaina ideal y que no está surgiendo porque sí, que no es una vaina espontánea solamente. Y pues nada, o sea, realmente ya creo que los compas han dicho la mayoría de las cosas. El que ha sabido entender pues es porque sabe lo que estamos hablando. Entonces, pues bien. Y pues nada, compas, muchas gracias por invitarme. Pues también espero volver. Y pues comprometido con la causa y que los muchachos sigan, que acá estamos. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación, por sus sabias palabras, por toda esa experiencia que nos han compartido. Muchas gracias al compañero José por estar aquí siempre en primera fila en este programa. A todos los que nos acompañaron hoy por esa paciencia, por toda esa polémica que con toda seguridad redunda en elevar la conciencia de nosotros mismos, de todos colectivamente, y empujar el camino de la lucha, el camino de la confrontación, el camino de la huelga política de masas, el camino del paro general indefinido, el camino de la construcción del partido político de la clase obrera para destruir este podrido Estado, para destruir este sistema capitalista que es la peor pandemia que tenemos que enfrentar en estos momentos. Ahí está la clave. Ahí está la clave, avanzar en ese camino, construir el partido y avanzar hacia la revolución socialista en Colombia como parte de la revolución proletaria mundial. Muchas gracias a todos, los esperamos en la próxima edición de Vanguardia Obrera. Bueno, muchas gracias. Pasa de un sistema basado en la esclavitud mental.
mejor enemigo.